Star Wars, la nueva Orden Jedi, Agente del Caos 2, Eclipse Jedi, por James Luceno. Para Carmen, Carlos y Dimitri, 13 años después. Agradecimientos por vigilarme por encima del hombro y enriquecer este libro. Doy las gracias de corazón a Shelley Zafiro, Sue Rostoni, Dan Wallace y Alex Newborn. Capítulo 1. Amanecía en la capital de Guindine, pero solo apenas era evidente para quien estuviera en la superficie. Durante los breves momentos en el que el sol era visible, se veía como poco más que un disco blanquecino tras el humo que escupían los bosques y edificios en llamas. Los sonidos de la batalla reverberaban atronadores procedentes de las colinas circundantes, y un viento cálido y arrasador barría el paisaje. El día estaba sumido en una oscuridad crepuscular, desgarrada y deshilachada por fogonazos de luz cegadora. Esa luz artificial procedía de guerreros y máquinas bélicas que recorrían el abrasado suelo y surcaban el atormentado cielo. Naves aliadas y enemigas sobrevolaban esa locura, persiguiéndose y disparándose a través de las plomizas nubes, añadiendo estallidos sónicos a la estridente partitura del combate. Al este de la castigada capital, descargas de energía apuñalaban implacables la superficie desde lo alto, abriéndose en abanico como rayos de profusa luz solar o concentrándose en cegadoras cortinas que encendían el horizonte con el brillante rojo de un congelado amanecer. Misiles de piedra supercaliente, liberados por los contingentes enemigos en su avance, atacaban lo que quedaba de ciudad, agujereando las torres aún en pie y derribando las que ya destripadas por el fuego. Pedazos de ferrocemento destrozado y plastiacero retorcido caían sobre calles llenas de cráteres y callejones cegados. Unos pocos civiles corrían desesperados en busca de refugio, mientras otros, atenazados por el miedo, se refugiaban en los bostezantes agujeros ennegrecidos por el fuego que una vez fueron portales y tiendas. Ennegrecidos algunos barrios, cañones de iones y baterías de turboláser con apenas munición respondían con dardos de luz azulada a la andanada de misiles, pero los misiles solo conseguían ser rechazados en las cercanías de la Embajada de la Nueva República, gracias a un campo de contención instalado apresuradamente. Una multitud de miles de seres diferentes especies se amontonaba peligrosamente cerca del resplandeciente perímetro del escudo tras la verja, aturdidora, empujando, buscando ser admitida en el interior. Los droides deambulaban aturdidos en los bordes de la multitud, claramente conscientes del destino que les esperaba si los invasores se apoderaban de la ciudad. Si la verja aturdidora hubiera sido el único obstáculo que se interponía entre la multitud y un refugio seguro, el pánico habría bastado para que ésta entrase en los terrenos de la embajada. Pero, además del campo de fuerza, el perímetro estaba reforzado con soldados de la Nueva República bien armados. El paraguas de energía del escudo luminoso debía desactivarse para que pudiera cruzarse con seguridad, pero eso solo ocurría cuando una nave de evacuación despegaba rumbo a los transportes andados en el espacio local. Los aspirantes a ser evacuados de Guindine, con rostro ceniciento y cubiertos con telas para protegerse del aire mefítico, hacían todo lo posible para asegurarse de la supervivencia.
Suplicaban a los soldados, ofrecían sobornos, embaucaban y amenazaban mientras rodeaban con los brazos protectores los hombros de los niños aterrorizados o aferraban con fuerza los ajados hatos de sus posesiones. Los soldados de expresión hosca tenían orden de guardar silencio y no ofrecían ni miradas de consuelo ni palabras de ánimo. Solo sus ojos contradecían su aparente falta de pasión, mirando a su alrededor o clavándose en la única persona que podía responder a esas peticiones y demandas. Leia Organa solo captó una de esas miradas, dirigida por un soldado humano apostado junto a lo que ahora hacía las veces de búnker de comunicaciones. Leia llevaba el rostro tiznado y los largos cabellos recogidos bajo una gorra con visera, por lo que era improbable que alguien de la multitud pudiera reconocerla como la heroína de la Alianza Rebelde y la antigua jefe de Estado, pero el mono de combate azul celeste, en cuyas mangas llevaba el emblema de Selcore, el comité electo del Senado de ayuda a los refugiados, la identificaba como la única posibilidad de escapatoria de este mundo. Como proveedora de liberación. En ese momento no podía alejarse ni 5 minutos de la verja aturdidora sin que los niños llorando le alargasen con gesto implorador collares de oración o misivas escritas apresuradamente para seres queridos de fuera del planeta. No se atrevía a mirar a nadie a los ojos, no fuera que alguien leyera en ella la esperanza o la angustia que sentía en ese momento. Se sumergió profundamente en la fuerza para obtener cierta distancia, pero no podía evitar pasearse a menudo entre el búnker y el borde del escudo, por si oía que había aterrizado otra nave de evacuación y estaba a la espera de llenarse. Detrás de ella iba siempre el fiel Olmec, cuya ferocidad nativa le hacía parecer más un acechador que un guardaespaldas. El diminuto Nogri al menos solía sentirse cómodo en medio de ese caos que era el desconsuelo de C3PO, cuyo brillo áureo se veía ahora apagado por las cenizas y el hollín. Pero la aprensión del androide de protocolo tenía menos que ver con su propia seguridad que con la amenaza que suponían los Yuuzhan Vong para toda forma de vida mecánica, muy a menudo la primera en sufrir las consecuencias cuando un mundo caía en manos de la raza. Una potente explosión hizo temblar el permeocemento bajo los pies de Leia y un orbe giratorio de fuego anaranjado asumió forma de hongo en el centro de la ciudad. Un viento abrasador que arrastraba gotas de lluvia aún más calientes tironeó de la gorra y el mono de Leia. Las tormentas microclimáticas creadas por el intercambio de energías y conflagraciones llevaba toda la noche asolando la zona. Un granizo mezclado con ascuas se alzó de la arruinada superficie de Guindine, golpeando a todo el mundo y ampollando la carne expuesta como si fuera ácido. Leia sintió el ardiente calor del suelo incluso a través del aislamiento de sus botas de media caña. Un sonoro siseo la hizo volverse hacia el escudo a tiempo de ver cómo se desvanecía en ondeantes olas de distorsión. Nave de evacuación despegando, informó un soldado desde el búnker de comunicaciones, apretándose con ambas manos los auriculares del casco de comunicaciones. Bajan 2 más. Leia alzó la mirada hacia el tenebroso cielo. La nave que partía, definida por su silueta oblonga y sus luces de posición, se elevó gracias a la potencia de sus repulsores antes de salir disparada en una columna de fuego azul, escoltada por media docena de ala X. Una catarata de coralitas emboscados en las colinas se alzó en su persecución. Leia se volvió hacia los soldados, apostados ante la verja aturdidora. «Dejad pasar el siguiente grupo». Las personas en vanguardia del grupo, humanos,
Suyustanos, Bim y otras especies fueron canalizadas por las puertas de la embajada, empujándose hombro contra hombro, mejilla contra mandíbula. Al bajarse el escudo, los proyectiles enemigos, que hasta ese momento eran rechazados, cayeron como ardientes meteoros. Uno de ellos alcanzó el ala este de la embajada construida en plena era imperial y prendió fuego. Leia palmeaba a los evacuados en la espalda a medida que se dirigían hacia la lanzadera que esperaba en la zona de aterrizaje. «Deprisa», le surgía, «deprisa». «Reconectando el escudo», le comunicó el mismo oficial de comunicaciones desde el búnker. «Todos atrás». Leia apretó los dientes. Ese era el peor momento, se dijo. Los soldados de la puerta volvieron a cerrar el cordón y escanearon la zona buscando rastros de disruptores de campo. La multitud reaccionó avanzando, rebelándose contra la desigualdad y la arbitrariedad de su situación. Los más cercanos a la puerta, temiendo perder su oportunidad de salvarse por solo una o dos personas, intentaron forzar su paso a través de los soldados, mientras los que estaban detrás empujaban, decididos a avanzar luchando. Leia sabía que era un gesto inútil, pero la multitud se negaba a dispersarse, esperando contra toda esperanza que las fuerzas de la nueva república consiguieran mantener a raya a los invasores hasta evacuar a todos los civiles y no combatientes. «Señora Leia», dijo C-3PO, acercándose apresuradamente con manos alzadas y fotorreceptores brillantes. «El campo deflector se está debilitando. Si no nos vamos pronto, pereceremos con toda seguridad». Como muchos más los harán en este día, pensó Leia. «Nos iremos en la última nave», dijo a C-3PO, «no antes. Hasta entonces, procura ser de utilidad catalogando nombres y especies de C-3PO». Alzó aún más los brazos y pivoteó bruscamente en sí mismo. «Oh, ¿qué va a ser de nosotros?». Leia lanzó un suspiro, preguntándose eso mismo. El bombardeo había empezado 2 días antes, cuando una flotilla enemiga, Yuuzhan Vong, abandonó sus posiciones en el espacio Hutt y entró inesperadamente en el cercano sistema Circarpus. Se improvisó un intento de fortificar el sector de la capital, pero las flotas y naves de la República se hallaban protegiendo los sistemas principales de las colonias y el núcleo, por lo que poca protección podían ofrecer a los otros mundos como Guindin, de importancia secundaria pese a sus modestos artilleros orbitales. Por otro lado, tampoco había motivo o razón aparente para que los Yuuzhan Vong atacasen ese mundo, aparte de su evidente deseo de sembrar confusión. Al caer los mundos del borde medio, la República había considerado a Guindine ideal como centro de tránsito para refugiados debido a su remota situación, y muchos de los que en ese momento estaban al otro lado de la verja habían llegado procedentes de Itor, Obora Sky, Orb Mantel y toda una serie de planetas ocupados por el enemigo. Cada vez era más evidente que los Yuuzhan Vong disfrutaban casi tanto dando caza a poblaciones en fuga como sacrificando prisioneros e inmolando androides. Las tropas de asalto que descendieron en Guindine parecían deseosas de demostrar que eran tan eficaces apoderándose de mundos como envenenándolos. La voz del oficial de comunicaciones puso punto final a los pensamientos de Leia. «Embajadora, tenemos imágenes en directo de las ondas de vigilancia del campo». Leia dudó antes de agacharse y entrar en el búnker, donde un holograma a pequeña escala, deslumbrante por la estática de la transmisión, atraía la atención de los hombres y mujeres allí reunidos. Necesitó un momento para comprender qué estaba viendo, y aún así parte de ella se negaba a admitir la verdad. «En nombre del cielo». «Respiradores de fuego», dijo alguien.
como anticipándose a su sorpresa. Se rumorea que los Yudhan Bond hicieron escala en Binban para que esas cosas se pudieran llenar de gas de los pantanos. Las temblorosas piernas de Leia le hicieron sentarse. Luego se llevó una mano a la boca. Una legión de enormes criaturas, semejantes a vejigas, se acercaban desde el amanecer, desfilando como heraldos de una nueva alba y mortífera, apoyándose en 6 piernas rechonchas y equipadas con una serie de probóscides flexibles por las que brotaban chorros de gelatinosas llamas. El metano y el sulfato de hidrógeno deben mezclarse con algo de sus tripas para poder producir ese fuego líquido, comentó una mujer a los controles del holoproyector, más intrigada que horrorizada. También exhalan un aerosol antiláser. Los respiradores de fuego, de 30 metros de alto, eran una muestra más de las monstruosidades diseñadas genéticamente por el enemigo, y más que marchar, rebotaban sobre el terreno, tambaleándose como globos más ligeros que el aire e incinerando todo y a todos los que se encontraban en su paso. Leia casi podía oler la peste de la carnicería. Sean lo que sean, tienen la piel muy gruesa, dijo el oficial de comunicaciones. No los derriba nada inferior a una descarga de turboláser. Las unidades de Guindín, incapaces de detener el avance de los letales dirigibles, empezaban a abandonar sus posiciones en las trincheras para correr en oleadas hacia la ciudad. Por todas partes se veían máquinas bélicas ennegrecidas por el fuego, tanques droides, viejos turboláseres móviles Coronar y hasta un par de AT-AT volcados sin cabeza y espatarrados en el suelo. «Se retiran», dijo Leia con dureza. «¿Quién le ha dado la orden de retirada?» En cuanto las palabras salieron de su boca, lamentó haberlas dicho. Los oficiales que no la miraban fijamente se miraron incómodos las manos. ¿Cómo podía culpar a las tropas de retirarse cuando eso mismo era lo que venían haciendo la Nueva República desde el principio de la invasión? Retirarse hacia el núcleo como si la mayor densidad de sistemas estelares significase una mayor protección. ¿Quién podía saber ya qué actos eran justos y cuáles deshonrosos? Leia salió del búnker sin decir palabra y se encontró con un C-3PO que la esperaba tembloroso. «Señora Leia, acabo de recibir la más preocupante de las noticias». Leia apenas podía oírle. La batalla había alcanzado los lindes de la capital en los pocos minutos transcurridos dentro del búnker. La multitud estaba más inquieta que antes, moviéndose hacia adelante y de un lado a otro. Leia creyó discernir a través de una abertura en la línea del cielo la bamboleante silueta de un respirador de fuego Yuzhan Vong. «Parece ser», decía C-3PO, «que los ciudadanos de Guindine tienen la impresión de que usted discrimina a los que son antiguos miembros del Imperio». Leia se quedó boquiabierta y sus ojos castaños refulgieron. «Eso es absurdo. ¿Cómo creen que puedo distinguir a un antiguo imperial con solo mirarlo? En caso de poder hacerlo...» C-3PO bajó la voz con tono conspirador. «De hecho, hay cierta justificación estadística de esa información, señora. Entre las 5.000 personas ya evacuadas hay un porcentaje abrumador de habitantes de mundos cuya lealtad de la antigua alianza rebelde está bien documentada. Pero estoy seguro de que eso solo se debe a...» La explicación de C-3PO se vio tragada por una explosión ensordecedora. La electricidad bailó salvajemente en la periferia de la cúpula de energía y el escudo desapareció. Los indicadores que bordeaban la verja aturdidora titilaron y se apagaron. Un jadeo asustado se alzó en la multitud. «Han dado al generador del campo», dijo C-3PO. «Estamos perdidos». La multitud volvió a empujar y los soldados cerraron filas. Las armas se cargaron con un zumbido ominoso.
C-3PO empezó a retroceder hacia las puertas de la embajada. ¡Nos van a aplastar! Olmec se puso al lado de Leia con eficiencia letal. Ella estaba a punto de decirle que mantuviera la calma cuando uno de los soldados se asustó y disparó un arma sónica contra la multitud, a quemarropa, derribando docenas de personas y haciendo que los demás se dispersaran en todas direcciones. Leia corrió sin pensar hasta el aturdido soldado y le arrancó el arma de las manos. Se supone que estamos rescatando a esas personas, no hiriéndolas. Tiró el arma a un lado, se pasó la mano por la frente y descolocó la gorra sin darse cuenta, derramando sus cabellos sobre los hombros. Volvió al búnker y cogió el comunicador más cercano para pedir conexión con el comandante de las fuerzas expedicionarias. Embajadora Organa Solo. Al habla el comandante Yanka. Le respondió una voz grave. Necesitamos todas las naves disponibles, comandante. De inmediato. Las fuerzas Yuuzhan están entrando en la ciudad. Yanka se tomó un momento para responder. Lo siento, embajadora, pero tenemos las manos ocupadas. Al otro lado de la luna, 3 naves bélicas enemigas más han emergido del hiperespacio. Tendrán que arreglárselas con las naves que aún quedan en superficie. Cárguenlas y despeguen, y embajadora, le sugiero que suba a bordo de una de ellas. Leia apagó el comunicador y contempló alarmada a la multitud. ¿Cómo puedo escoger?, se preguntó. ¿Cómo? Una tormenta de ardientes meteoros de coral Yorick golpeó la embajada y los edificios adyacentes, prendiendo fuego a todo lo que tocaba. El infierno provocó una explosión en un tanque de combustible situado junto a la zona de aterrizaje, proyectando metralla en todas direcciones. El lado derecho de la cara de Leia gritó de dolor cuando algo se abrió paso en su mejilla. Se llevó instintivamente los dedos a la herida, esperando encontrar sangre, pero el fragmento al rojo blanco había cauterizado la herida al pasar. «Señora Leia, ¿está herida?», dijo C-3PO, pero ella la apartó con un gesto antes de que pudiera llegar a su lado. Con su visión periférica vio que 2 soldados sujetaban a un humano alto y enjuto, empujándolo hacia ella. Llevaba una gorra encasquetada en la frente y el rostro herido e hinchado. «¿Y ahora qué?», preguntó Leia a sus custodios. «Es un agitador», informó el soldado más bajo. «Le oímos decir a la gente que solo evacuábamos a los leales a la Nueva República, que todo el que tuviera un pasado imperial podía irse a tomar...». «Le he entendido, sargento», dijo Leia acallándolo. Miró un momento al cautivo, preguntándose qué podría ganar difundiendo mentiras. Abrió la boca para preguntárselo cuando un significativo olfateo de Olmec la alertó. Leia se acercó al hombre y le miró fijamente a los ojos. Cuando alzó el índice de la mano derecha, un gruñido escapó de los labios de Olmec. Al darse cuenta de lo que pretendía hacer Leia, el cautivo retrocedió, pero su reacción solo reafirmó la decisión de los soldados de seguir sujetándolo. Los ojos de Leia se estrecharon con certeza, hundiendo el dedo en el rostro del hombre, golpeándolo justo donde la ventana derecha de la nariz se unía a la mejilla. Para asombro de los soldados, la carne del hombre pareció retraerse, llevándose su expresión consigo, revelando una mirada que combinaba dolor y orgullo en un rostro marcado por tatuajes de brillantes colores. La máscara de carne, que había huido ante el tacto de Leia, desapareció por el cuello de la holgada túnica del hombre, hinchándose en alguna parte del torso para luego deslizarse por la pernera del pantalón hasta formar un charco de sirope color carne en el suelo. Los soldados retrocedieron asustados, el sargento desenfundando la pistola láser para disparar varias veces contra el charco. Al verse libre, el Yuuzhan Vong también dio un paso atrás, desgarrándose la túnica para descubrir un chaleco corporal tan vivo como lo había estado el enmascarador Ogli.
Alzó el rostro para mirar a Leia con ojos sin pestañas y aulló lanzando un grito de guerra que helaba la sangre en las venas. Droic Bron Pratele, y pesar para nuestros enemigos. ¡Al suelo! ¡Al suelo!, gritó Leia a todos los que tenía cerca. Olmec la arrojó al suelo antes incluso de que el primero de los insectos aturdidores brotase del chaleco del Yuzhan Vong. El sonido no era muy diferente al de los corchos al salir disparados de botellas de vino efervescente, pero las explosiones iban acompañadas por exclamaciones de soldados y civiles que no oyeron o no hicieron caso del consejo de Leia. Hombres y mujeres en 10 metros a la redonda cayeron como si fueran árboles. Leia sintió que el peso de Olmec se apartaba de ella, y cuando pudo alzar la mirada, éste había desgarrado la garganta del Yuzhan Vong con los dientes. A derecha e izquierda la gente se agitaba en el suelo gimiendo de dolor. Otros se tambaleaban sujetándose con ambas manos el vientre desgarrado, los brazos partidos, las costillas rotas o el rostro destrozado. «Poned a esa gente a cubierto», ordenó Leia. Los proyectiles de coral Yorick continuaban lloviendo sobre la embajada y la zona de aterrizaje, donde una docena de soldados supervisaba la carga final de la última nave de evacuación. Ya hacía rato que la multitud había cruzado las puertas de la embajada, pero los bastones aturdidores y sónicos impidieron a muchos abordar la nave. Leia empezó a moverse a su vez hacia ella, tambaleándose aturdida, seguida por Olmec. Se fijó en C-3PO, cuya placa frontal estaba abollada por un insecto aturdidor, justo encima del ensamblador energético. ¿Te encuentras bien? Gracias al hacedor que no tengo corazón, dijo, y habría pestañeado de poder hacerlo. Mientras los tres se acercaban a la nave de evacuación, un viejo Tet-T se acercó cojeando hasta ellos, goteando fluido hidráulico por un costado ennegrecido y con un agujero donde antes hubo un lanzagranadas. El transporte explorador todoterreno, que era poco más que una caja acorazada dispuesta sobre patas de articulaciones inversas, chirrió y se detuvo con estrépito, derrumbándose con la barbilla por delante en la superficie del permiocemento de la plataforma de aterrizaje. La escotilla de babor se alzó, liberando una nube de humo, y de la carlinga salió un joven, tosiendo pero ileso. «Gur Skidder», gimió Leia, cruzando los brazos sobre el pecho. «Debí suponer que eras tú, dada la brillantez de tu entrada». Skidder, rubio y de rasgos marcados, saltó ágilmente al suelo y se quitó la humeante capa de caballero Jedi. «Los Yuzhan Vong han acabado con nuestras defensas, embajadora. La batalla está perdida. Quise que usted fuese la primera en saberlo». Luke había comunicado a Leia que Skidder estaba en Guindine, pero este era su primer contacto con él. 8 meses antes, durante la crisis romamuliana, le había dado problemas cuando él derribó un par de cazas osarianos pilotados por rodianos que querían interferir en su misión diplomática. En aquel momento lo encontró imprudente, insolemne y demasiado confiado en sus habilidades, pero Luke insistía en que la batalla de Ithor y la herida recibida en ella lo habían cambiado a mejor. Seguro que era por lo mucho que disfrutaba usando el sable láser en todo momento, pensó Leia. «Llegas un poco tarde con tu informe, Burt», le respondió, «pero a tiempo de tomar el último vuelo fuera del planeta». Asintió en dirección a la plataforma de aterrizaje. «Mi hermano no me perdonaría que no te devolvieses sano y salvo a Coruscant». Skidder le respondió con una elaborada reverencia caballerosa, extendiendo la mano derecha hacia ella.
Un Jedi evita las discusiones siempre que puede, sostuvo un momento la mirada de ella. No hay nada en el código Jedi que nos exija obedecer a los civiles, pero acataré esa orden en señal de respeto por su aclamado hermano. Muy bien, dijo Leia con sarcasmo. Procura subir a bordo. Alguien le dio un golpecito en el hombro y se volvió. Embajadora, hemos reservado sitio para usted, para su guardaespaldas y para su androide, le informó un oficial varón. Pero debe subir ya. El representante de la Nueva República ya está a bordo y hemos recibido órdenes de despegar. Leia asintió y se volvió hacia Skidder, solo para verlo correr hacia las puertas de la embajada. —¡Skidder! —gritó, formando un megáfono con las manos. Este se detuvo, se volvió hacia ella y agitó una mano con un gesto que parecía ser de reconocimiento. —Solo tengo que realizar antes una pequeña tarea —le respondió gritando. Leia frunció el ceño furiosa y se volvió otra vez hacia el oficial de vuelo, clavando la mirada en el gentío que se amontonaba a los pies de la rampa de acceso a la nave. —¿Seguro que la nave puede admitir unos cuantos pasajeros más? Los labios del oficial formaron una línea fina. —Ya estamos al máximo, embajadora. Siguió la mirada de ella hasta el gentío y respiró entre dientes. Pero podríamos apretarnos y aceptar 4 más. Leia le tocó el antebrazo en gesto de agradecimiento y los dos se apresuraron hacia la rampa. Tras la barricada de soldados, encabezando la fila de evacuados, había un grupo de alienígenas con cola, pelo de punta y sedoso vello ataviado con faldas envolventes y chalecos coloridos pero escasos. Leia se dio cuenta con sorpresa de que eran Rin, la especie a la que pertenecía Droma, el nuevo amigo de Han. 4, le recordó el oficial de vuelo mientras Leia contaba a los Rin. Algunos tendrán que quedarse atrás. 6 Rin, para ser exactos, se dijo. Aún así, 4 eran mejor que ninguno. Se deslizó entre 2 soldados de anchos hombros para acercarse a la rampa y hacer una señal a los alienígenas que esperaban allí. —Vosotros 4, dijo, señalándolo a cada uno de ellos. —¡Deprisa!